Bueno, segunda parte. Ahora vamos a volver a la medicina convencional. Pasamos a algo más nuevo. Fuiste médica de deportista, de futbolista. Fuiste la médica de Olimpo. No estoy contando ninguna primicia. No. En la despedida de Riquelme, que no sé si la viste, No. se vivió una situación donde Basile, que tiene 80 y pico de años, ya sabes a lo que apunto, cuando vio una periodista jovencita, linda piba, entrar al vestuario, la sacó carpiendo, pero no por eso del código que vos no tenés que entrar al vestuario porque estamos hablando, no, porque teóricamente podía haber un futbolista desnudo. Bueno, Basile no entiende que hoy han cambiado las situaciones y que hoy ninguna mujer, ni grande, ni chiquita, ni jovencita, no menor, o sea, a ver, se pondría muy mal si era un jugador desnudo. Vos fuiste médica de Olimpo. Sí. ¿No entrabas al vestuario? Sí, en los entretiempos de los partidos, obligadamente. Sí, está bien. No cuando el técnico está hablando para que... No. El vestuario es un lugar, digamos, que es sagrado. Y Bien. es el lugar... Pero Basile no lo dijo por eso, ¿eh? No. Yo sé por qué lo dijo Basile. Sí. Y te puedo decir, por ejemplo, cuando jugábamos de visitante... Es el único lugar para estar todos. Es el lugar donde estamos todos y las duchas es un lugar preparado para varones. Claro. Pero, digamos, yo soy médica, entonces... Sí, está bien, tenés razón. No. La chica es periodista. No, pero da igual, porque los ¿Pero se jugadores cuida el son jugador muy o te cuidas respetuosos. vos? Los dos un poco. Yo sé que hay lugares, a ver, no me voy a ir a la poner ducha. enfrente de la ducha a mirarlos cómo se bañan, no, de Ujú. ninguna manera. Sí, Hay sí. lugares, algunos vestuarios te lo permiten. Yo estuve en primera y en primera B, no Los estuve de en el ahora, federal. los de ahora. Así que no te podría Ni decir. camilla ahí. No, seguramente. Pero el futbolista... Pero el futbolista con... yo Pero te no puedo se hablar- pone nervioso cuando vos lo empezás a No. tocar y... No. No es machista el futbolista en sí. No, todo lo contrario. Yo Mirá creo vos. que yo te voy a hablar desde mi experiencia. Bueno, es lo que yo quiero que cuentes. La médica de equipo, que creo que en primera fui la primera médica de equipo del país. Habría que contarle a Araujo si dijo algo. Sí, habría que preguntarle a Araujo. Creo que la otra médica que he conocido que no es médica de equipo es Sandra Rossi, la médica de River, que tiene otra función. Pero no va a la cancha, no va al banco. No va al banco, pero está al costado del banco. Ajá. Y te puedo dar fe que los jugadores de River la adoran. La adoran porque es una persona absolutamente... Pero vos entrabas a la cancha y metías mano. Sí, Vos por viniste después de supuesto. Tuma. Claro, yo estuve el tiempo que no estuvo Ángel. ¿Y metías mano ahí en Y el yo pasto? Y sí. ¿Entrabas y sí. corriendo? Bueno, ese es un tema espinoso. Por ahí Sí. tenés que entrar corriendo y por ahí te dicen, vamos despacito. Depende, ¿viste? Eso depende un poco. Que cualquiera Bueno, que vea fútbol se da sí, cuenta. Sí. No hay ningún apuro porque Pero te sí. pasó de que no hay apuro que no tiene nada. Sí. Sí, pero yo creo que los árbitros, sobre todo los de primera, tienen también muy buen ojo, entonces saben cuándo hay que... Si el futbolista está pidiendo ayuda... Está complicado y aparte uno ya sabe, y si estás en el banco y te parás junto con el kinesiólogo o el recuperador y están los dos... Es decir, que el árbitro al verte a vos sabe que no está mintiendo el jugador. No, porque uno los conoce, uno los va conociendo y lo sabe. En el otro bloque hablamos mucho de la muerte. Acá no vamos a hablar tanto de la muerte. ¿Te ha tocado entrar a la cancha y decirle al jugador, ¿tiene que salir? Sí, por supuesto. Y aparte a veces también ellos te lo dicen. ¿Desgarro, ligamento, qué? Más que nada, dos de los chicos con rotura de ligamentos cruzados, que para ellos es terrible porque ¿Puede ser el significa final un de la parate. carrera? Ya no, pero en ese momento parece el final del final y lloran y bueno, creo, era lo que te iba a decir antes, que la mujer médica que hace deporte tiene una visión distinta de las situaciones. Habitualmente somos médicas que venimos de la clínica, de la emergentología o de la terapia intensiva. Sí. No quiero desmerecer a los traumatólogos, ni mucho menos, No. pero tenemos una visión un poco más integral de los jugadores, entonces no vemos solamente al jugador cuando ya se lastimó. Correcto. Intentamos trabajar en equipo con los kinesiólogos, con el cuerpo técnico, con los mismos jugadores para evitar esas lesiones. Hay lesiones que son evitables
con los nutricionistas, Ajá. muy codo a codo con el recuperador o el kinesiólogo, para tratar de que el jugador esté siempre ¿Y bien. el jugador se abre con Sí. la médica mujer? Sí, sí. No es que, ay, no, ¿qué le voy a decir? No. A mí me han preguntado de todo, me han consultado de todo y es más, he atendido esposas y novias de jugadores también. Ah, mira vos. Sí, con mucho gusto. Me alegro mucho. Bueno, ¿qué te dejó el COVID como médica? Yo ¿Qué no- te dejó? Porque, bueno, teóricamente pasó. Sí, yo creo que ya pasó, que es un virus más, como cualquier virus de la gripe. ¿Se te murió gente amiga? Afortunadamente no. Los colegas que murieron Colegas, no eran amigos pero no tuyos. eran amigos. Colegas, pero no eran amigos. Y ¿Te yo no- asustaste? Al principio sí. ¿Te Al principio asustaste? sí, porque ¿De que te como- agarrara y te murieras? a lo desconocido, creo que nos Ah. pasó a todos. ¿O de no poder darme una respuesta a mí? De no saber qué ¿Se era te murió lo que... gente de COVID como paciente? Yo no, acordate que yo ya dejé lo asistencial. No, bueno, pero ya sé, pero en el medio del quilombo era emergencia, era Sí, todo sí. junto, era... Bueno, pero yo Había estaba gente en una internada en los parte- pasillos. Nosotros no tuvimos esa necesidad. Ajá. El hospital se reestructuró de tal manera que se priorizaba la internación de esos pacientes y no tuvimos gente. Nosotros en el Es decir, municipal ninguno de COVID entraba por la guardia. entraban por una parte de la guardia que se Ah, la habían dedicó- preparado, sí. La preparamos para solamente aquellos sospechosos o casos confirmados de COVID para Sí. que no estuvieran con el ¿Pero por qué te resto. asustaste? No te lo pregunté nunca. A eso. lo desconocido, al no saber qué era ese virus y como todo el mundo tenía opiniones diversas de qué cuadros iba a provocar, si era indudablemente fatal, si no era tan así, uno tiene un poco de temor. se ¿Tuviste que asusta. estudiar? Y sí, todos tuvimos que estudiar un ¿Es cierto poco. que los médicos siguen estudiando, los más responsables? Siempre No porque... es que me recibí y listo y ya está. No, yo creo que lo deben hacer todos los profesionales, pero los médicos tenemos que ir adaptándonos a un montón de situaciones. Primero, a la llegada de los residentes, Sí, sí. que te exigen actualizarte constantemente. Y es hermoso porque ahí logras una conjunción entre la experiencia y las ganas de hacer y de aprender. Bien. Entonces, trabajamos juntos y aprendemos juntos. Y yo creo que el enseñar lo poquito Ajá. que uno sepa te ayuda mucho. Y Pero- todos tuvimos que aprender mucho. ¿Y del qué te COVID. dejó de positivo la pandemia? ¿Te sirvió para algo? A nosotros nos enseñó a trabajar con algunos cuidados más que los habituales. Yo estuve en ¿Que, la que quedaron epidemia- permanentes? No, ya no. No. Pero ya sabés cómo actuar en el caso de que hubiera una nueva pandemia. Yo viví la epidemia de gripe H1N1 en el sí, 2009 y ahí... Que ahora también hay gripe A. Sí, también hay gripe A y yo te diría, mira, las gripes son virus que pueden ser un montón de virus. Sí, y sí. en mi época era muy costoso ponerle el nombre y apellido a las neumonías atípicas que provocaban los virus. Ajá. Entonces los médicos más grandes te decían, no se puede saber cuál de todos los virus está generando esta neumonía atípica. Ajá. Todos se van a tratar igual, todos si tienen que respirarse se van a respirar y conectábamos el respirador al principio a veces sin respiradores que tuvieran filtro. Nosotros no nos poníamos barbijo y no nos vestíamos como en el caso del COVID. Ni inclusive con gripe A. Con gripe A sí, nos vestíamos, ahí nos disfrazábamos un poquito, Ajá. pero no tanto como con el COVID. Entonces yo creo que por ahí uno, qué sé yo no me contagié nunca el COVID, me vacuné todas las veces que hubo que vacunarse, pero creo que O te también... pasó de largo y no sabes. No, porque ni siquiera tuve síntomas. Entonces yo creo que por ahí lo que tenemos algunos Una gallega médicos... fuerte, una gallega fuerte. Una gallega fuerte, Del- seguro. del abuelo De los español. abuelos, Sí, de los sí. abuelos. Pero además el contacto, como te cuento, con estos pacientes, que por ahí el virus andaba dando vueltas por la terapia, Seguro. te generan unas defensas un poco más fuertes que bien. la de cualquier otro. En el primer bloque hablamos mucho de la muerte. Ahora yo no quiero hablar de la muerte, quiero hablar de la casi muerte. Quiero que le expliques a la gente cuál es tu temple y tus colegas cuando llega una persona, sea joven, no, si es joven mejor, totalmente destrozado de un accidente. ¿Qué haces? Es decir,
te volvés loca, bueno, loca no, pero digo, te volvés loca, ¿para dónde agarramos? Contale a la gente qué se vive en ese momento. Está vivo, ¿eh? Sí, sí, Está vivo. sí, vivo. No voy a hablar de ningún caso en particular, No. que los tocamos a diario, ¿no? Sí, pero llegó y yo te llamo, ¿cómo estás? No sabes cómo vino, Jorge. ¿Qué hacen? Contale a la gente qué hace un médico. Primero jamás debes perder la serenidad y la calma, porque si vos como médico, que se supone que sos quien tiene la responsabilidad más grande para tratar a esa persona, perdés la calma y enloqueces, todo el mundo enloquece. ¿Eso es un entrenamiento o se lleva adentro? Yo creo que un poco lo tenés que llevar adentro y otro poco te entrenan. A mí las dos cosas. En las películas esas americanas que siempre hacen los programas de emergencia que todos miramos, siempre hay, es negra siempre, no sé por qué, siempre hay una negra que dice, ay, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? No existe eso. No, nosotros creo que nos formamos para trabajar en equipo. Entonces, cuando llega una persona muy complicada, sí. Todos colaboramos para atenderlo. Entonces, ¿va una camilla? Primero llega la guardia, al shock room ese que tiene usted. Sí. Los médicos que están encargados de ese lugar son los que lo atienden y los que jerarquizan las lesiones uno más va a graves. una cosa, uno va al otro, ¿qué hace? Depende de la cantidad de médicos que tengas. Una normal. Lo primero que tienen que hacer es asegurarse la vía aérea, saber que ese enfermo va a estar con sus pulmones trabajando sin esfuerzo. Ajá. Entonces, si hay necesidad, lo primero que se hace es colocar un tubo endotraqueal por la boca y conectarlo al respirador. Y después independientemente de que venga todo fracturado. Independientemente de eso, y después empezás a valorizar cuáles son las lesiones más graves. Siempre lo primero que miramos es la cabeza, porque ya sabemos que ahí va a estar el problema. El cerebro es el órgano más importante, pero si viene alguien primero intentás que respire y después le vemos la cabeza. Primero indudablemente la respiración y después ver, porque si viene alguien con un sangrado masivo, uno no puede perder tiempo, uno se da cuenta y ya llama al cirujano y le dice, la vía aérea está protegida, ya colgamos drogas que necesita para mantener. ¿Cuánto tiempo es toda esta evaluación ante algo grave? Y depende de la complejidad del enfermo, pero a veces no hay tiempo y los cirujanos... Un ratito. Minutos, pueden ser minutos, y los cirujanos a veces deciden operar al enfermo, por decirlo comúnmente, en la misma guardia o en la terapia intensiva. Porque no pueden trasladarlo. Porque no se puede trasladar. ¿Quemados tuviste? Sí. Tuve quemados, sí, eso es duro, sí. Eso es duro porque uno tiene que trabajar mucho en las primeras 24 horas, que eso también es un mito a derribar, ¿no? Uno dice, tiene un paciente quemado, lo tiene que derivar a un centro de mayor complejidad. No, las primeras 24 horas hay que salvarlo acá primero. Hay que estabilizarlo acá y después ver si los cirujanos plásticos, que no son los estéticos, los plásticos te dicen va a necesitar muchos injertos porque las quemaduras son profundas, es mejor que lo derivemos. Tenés que conseguir primero la cama, después tenés que conseguir el medio de transporte, que si puede ser un avión mejor y no siempre lo conseguís, y después que el enfermo permanezca estable para aguantar el traslado. Algunos de los tantos que han pasado por tus manos, casi muertos, ¿te terminan cuando se sabe diciendo gracias doctora, te habla, qué te dicen? A los médicos de terapia difícilmente nos porque recuerdan. No los vuelve a ver. No, porque las drogas que les damos para que estén ni dormidos, saben quiénes son ustedes. Claro, cuando despiertan, los primeros días están medio atontados, digamos, entonces después se van a la sala y se acuerdan mucho de los médicos de la sala, pero no de la terapia. Y algunos padres o algunos familiares dicen, vamos a saludar a los médicos de terapia, que son los que inicialmente te salvaron la vida, y uno los ve. Entonces vienen, agradecen, y uno la verdad que es la recompensa más grande que puede tener. ¿Te hablan los pacientes que te pueden hablar? ¿Te hablan? Sí, hablas. Aparte es parte del trabajo del médico, acercarse y hablar con el enfermo y hablarle de otras cosas, no solamente Decime de su cómo es el mundo de la terapia. Fantástico para mí. Porque lo que hemos estado, no internado, pero pocas veces con familiares, ves que es un lugar solemne, las horas deben durar el doble ahí adentro. Para los enfermos que están despiertos seguramente. Porque escuchan ruido, porque escuchan quejidos. Pero bueno, ahí es donde no solamente el médico, sino el médico y los enfermeros tienen que dedicarle el tiempo para acercarse a charlar de cualquier cosa.
preguntarle a Juancito, qué sé yo, ¿te gusta el Sí, fútbol? pero en un ratito te vas, Graciela. No Queda importa, el paciente pero toda la ese- madrugada ahí. Pero el O paciente no tiene que tiene dormir. noción que es madrugada. Habitualmente pierden un poco la noción del tiempo porque eso ahí adentro no sabes si es de día o de noche. No ves, habitualmente las terapias no tienen ventanas. Si las ¿Sirve tienen que el las- familiar entre? ¿Le sirve al Sí, paciente? a veces sí, y nosotros lo permitimos. El hospital siempre Salvo que fue está una... totalmente inconsciente. excepto que esté dormido por nosotros o que tenga un coma del que no se va a despertar, y aún así nosotros permitimos que los familiares, siempre que se puede, estén con los pacientes. Vamos a ir cerrando con algo un poquito más risueño. Más alegre. Y bueno, pero yo te traje para hablar de medicina. Sin ningún tipo de detalle. Sí. ¿Has tenido situaciones bizarras en la emergencia? No, no. No vienen cosas que solamente podés contar en una cena de íntimos. No. ¿No? Siempre. ¿Pasan las películas, maestro? Por ahí alguna, pero bueno, no son. A ver, no te son- lo digo yo. No son No hay contables. digamos. situaciones sexuales bizarras. Pues si no parece que vienen yo todos. no las he vivido, Bueno, he vivido una, Está sí, bien, pero no la si puedo no parece contar. que vienen solamente los accidentes de moto. No cae uno en la guardia y decir, no, anda a atenderlo vos porque. la verdad Sí, eso ha sucedido, ¿Pasa pero o en no. las películas? No, pasa, y habitualmente esos son pacientes que atienden los cirujanos. Bien, pero vos los ves. A veces sí, a veces no, pero después ¿Y te qué? enteras de la Pero- anécdota. pero ¿te llegó algo a la cabeza muy bizarro que te ha pasado? A mí no, pero sí a mis compañeros. ¿Y vas cirujano directamente? Y vas directamente a quirófano porque no hay otra solución. Ya me contestaste. ¿Qué opinión tenés de la donación de órganos? Mira, es algo muy complejo, no tanto cuando hablamos de personas mayores, pero... No esperaba que arrancaras así. Pensé No, que como mayores médico me de ibas a decir que edad. estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, por supuesto, pero el sentimiento encontrado cuando aparece, cuando vos ves una familia de un chiquito, muy chiquito, 3, 4, 5, 6 años, un año, que está pidiendo un órgano para su hijo, y vos sabés que eso significa el sufrimiento y la pérdida de otra familia. Entonces ahí es donde yo te digo, no pude, jamás hubiera sido terapia. ¿Pero porque hay un nene? O... Porque hay un niño, por la edad seguramente. Después Ajá. me parece que si el estado de ese otro chiquito es irreversible, me parece fantástico, y obviamente que estoy de acuerdo, porque, digamos, así como cuando te morís como llegás, desnudito, y la mortaja no tiene bolsillo. No, y no hay ningún cortejo fúnebre que lleva plata ni muebles. Nada, eso se haría en la prehistoria, que te enterraban con tus posesiones por no sé qué. Creo que los órganos, si están en condiciones y sirven para salvar otras vidas, merece hacerse. Te saco del escenario, pero te dejo grupal, si bien creo que no sos corporativa. ¿Vos crees que la sociedad en general, por lo menos la nuestra, no la oriental, la nuestra, tiene un buen concepto de los médicos? Yo creo que depende del médico que le toque. Entonces, ¿Hay médicos buenos y médicos malos? No, hay médicos que son más cálidos y médicos que son menos cálidos. Ajá. Entonces, tal vez, y hay situaciones en ¿Pero las hay que... más cálidos o menos cálidos? No, más cálidos que menos cálidos, sí. Pero los menos cálidos que son menos, ¿alcanza para que la gente no los quiera? Y hay médicos... No me refiero a la plata, No, hay médicos de los que vos escuchás hablar y no habla bien la gente, y vos sabés que son excelentes personas y excelentes médicos, pero tal vez en ese momento, por múltiples razones, no tuvieron un buen día y no actuaron bien. Eso yo nunca lo viví porque sabía cuál era el lugar que ocupaba y qué es lo que tengo que hacer, y lo sigo haciendo hoy en día. Si yo salgo de la dirección del hospital al hall y veo a una persona perdida, no la voy a dejar dando vueltas, voy a buscarla. Entonces creo que depende de cómo te muevas vos y cómo trates a la gente. Uno tiene que entender que ser médico no es nada más que ejercer un trabajo distinto al tuyo, que sos periodista, distinto del abogado. No, a mí no se me muere nadie, Graciela. No, bueno, pero yo no defino la muerte y la vida de nadie. No, es que los médicos tampoco definimos. Sí, yo sabía eso. que vas a decir eso. Pero, bueno, a veces sí, pero a veces... Mi cuerpo está en tus manos. No, pero a veces uno también debe tomar conciencia que encarnizarse en un tratamiento que no va a tener
el éxito que uno espera, uno también tiene que tomar conciencia, y así como hablamos de la donación de órganos, también tenemos que hablar de una muerte digna, ¿no? ¿Vos te animás a ser políticamente crítica de lo que la gente no quiere de los médicos? Y no me refiero a la plata, ¿eh? Sí, seguro. A la Pues gente yo te puedo hacer, si vos un día me hicieras una nota a mí, yo te diría, ¿qué pasa con los malos periodistas? ¿Qué pasa con los malos médicos? Yo te diría que los malos médicos lo que tienen es esto, básicamente. Algunos conservan mucha soberbia, han sido formados en un sistema muy paternalista, entonces se creen que como ellos no hay nadie, son los dueños de todo. No existía más eso. Y algún resabio queda en la medicina. Y en algunas, yo creo que cada... Que a vos te diría, ¿qué pasa chiquita o qué piensa chiquita? No los dejaría. No lo hice cuando era chiquita. Está bien, y no lo haría ahora. Pero debe haber alguna así que te trata chiquita, ¿no? Alguno ha habido y no se lo he permitido. Está muy bien. Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que algunos creen todavía que ellos son más que el otro por el solo hecho de ser médicos y no entienden que el trabajo de un médico es un trabajo en equipo. Ajá. Y eso es lo que yo rescato, y estoy absolutamente agradecida al Hospital Municipal porque me enseñó a trabajar en equipo. Es escuela eso, ¿no? Eso es escuela. Y trabajar en equipo te da esto, saber que es tan importante el director del hospital como quien está encargado de la seguridad en la guardia o en el portón de Charloné. Todos trabajamos para lo mismo. A mí me queda ese concepto de equipo, y esto no te lo pregunté, mala mía. ¿Hay médicos todavía que denigran al que no es médico? La enfermera, la mucama, el camillero. ¿Hay de eso? Todavía queda alguno, por eso te lo digo. Es poco serio, ¿no? Es triste, más que nada, porque somos todos compañeros de trabajo. Y yo creo que un poco también ese es el problema que tenemos como sociedad, ¿no? Ajá. Que no entendemos que si dejamos de lado los egocentrismos y la soberbia o la altanería... todo malo, todo malo. Todo, a todo nivel te lo digo, y sobre todo en esta época que estamos viendo las internas políticas y uno ve una lucha de ego y de poder permanente, y del que menos se hacen responsable es del que los elige y no entienden que así como yo soy una empleada municipal que está al servicio de cualquiera que entre al hospital municipal, ellos también están ejerciendo cargos para los que nosotros los elegimos y nosotros le dimos la posibilidad de representarnos. Entonces tienen que hacerlo en función de eso y nosotros tenemos que saber qué elegimos. Entonces a mí hace poco, después de una nota que me hicieron, decían, ¿tan buena por ahí, como esta? No. No, jamás. No, pero ponían, pero la doctora es radical, no sé si amarilla, y yo creo que uno ya debe trascender eso. No importa de qué color político seas, no acá lo importante es que la sociedad esté mejor. Y hay temas fundamentales en los que uno desearía que las cosas fueran así. Y si vos me preguntas qué sos, yo soy republicana y soy una defensora absoluta de la Constitución Nacional. Yo tengo... Ahí adentro todo, ahí afuera nada. Nada, porque eso es lo que aprendí. Además, yo en alguna época milité abiertamente por el Partido Socialista Obrero Español, hice campaña en Bahía Blanca para el Partido Socialista Obrero Español, y hablar con la gente, hice campaña puerta a puerta, y hablar con la gente te enseña mucho, y hablar con españoles que vinieron en la posguerra te enseña más. Entonces, mis padres mismos, sobre todo mi papá, vino... no te digo que huyendo de... Sí, yo tuve abuelo de esa situación. Pero a mi abuela no la persiguieron, pero porque le alquilaba la casa a un socialista. Seguro. Y ella tenía 7 hijos, tuvo que pensar en emigrar por eso, y bueno, fueron situaciones distintas. Entonces, creo que la sociedad debe elegir a quien represente valores y principios, no códigos, porque yo creo que los códigos tienen nada más que los mafiosos. Los mafiosos. Y la gente de bien tiene principio y valores. Tal cual, y fuiste educado así,
Entonces en eso te tenés que manejar en todo y los políticos tienen de una buena vez que entender que no hay personalismos acá, que ellos en cierto modo son empleados nuestros. La última, cuando no seas médica, ¿qué quieres ser? Cuando no seas médica, mira, me gustaría volver a hacer algo en deporte. A mí me gustó mucho trabajar con los chicos y no te estoy hablando solamente de los futbolistas. Yo atendía las otras disciplinas con otra médica No, pero no, médica no, no son más médica, no son más médica. Y mira, yo esperaba que me dijera, Jorge, voy a ser médica toda la vida. Sí, era el cierre de la nota. Es que uno es médico toda la vida y ve la vida a través de la medicina y sobre todo cuando hiciste una especialidad tan particular como la terapia intensiva. Sí. Le das un valor a la vida distinto porque sabes que es finita y que ahora estamos hablando los dos acá tomándonos un café y qué puede pasar dentro de 2 segundos nadie lo sabe, y lo digo por experiencia propia. Sí. ¿Por qué? Porque a mí en el 2012 me atropelló un auto. ¿Sabía? Entonces yo ahí me di cuenta de todo lo que no me pasó y de todo lo que me podría haber pasado. Entonces hay cosas de la vida que no tolero y en eso soy absolutamente, pero estrictamente radical y no por el partido. Sí. La mentira no la tolero. No tolero el incumplimiento de una palabra dada, no entiendo el respeto por el otro, la falta de respeto por el otro, no me gusta, si yo sé que a vos te molesta algo, no me gusta hacértelo. Sabiendo que me cae mal. Sabiendo que te cae mal, no me gusta eso. Y eso es ser ponzoñoso. Y hay gente que es así, hay gente que te hace bromas sabiendo que no te van a gustar. Bueno, gracias por venir. No, un gusto. Cuando nos quieras. Vemos en España, porque yo también voy a volver a ver España a ver un abuelo, y si vos estás con ese abuelo, tatarabuelo médico, nos vemos en España. No creo, pobrecito, pero bueno, nos vemos. Pero vamos a España igual y nos vemos. A comer y a disfrutar. Gracias por venir. Un gusto, un placer.